Buenas tardes, bienvenidos al noticiero agropecuario, así lo dice el campo, con Linda Zavala Maldonado. Te informaremos los acontecimientos más relevantes de Puebla y el país. Comenzamos. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @PueblaPreciosa. Muy bien, buenos días, Linda Zavala Maldonado les agradece que estén acompañándonos en este sábado. En el programa Así lo dice el campo, está con nosotros Antonio Pedraza López, ingeniero de Zagarpa. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto a todos, muy buenos días. Y hoy el ingeniero Antonio Pedraza López nos va a compartir información de un foro. Este foro se llamó Por la reconstrucción del campo y la autosuficiencia alimentaria. Adelante. Buenos días, Linda. Buenos Saludos días, a todos Toño. los radioescuchas. El día de ayer se llevó a cabo un foro en el Colegio de Posgraduados Puebla, por parte del Instituto Agronómico de Puebla, asociación civil que preside el ingeniero Daniel Flores Mesa, en el cual el objetivo de este foro fue un encuentro de actores del sector rural por la reconstrucción del campo y la autosuficiencia alimentaria. Muy interesante el foro, componentes muy especializados en sus temas, en las áreas que dominan, y nos acompañó, inauguró este foro Rodrigo Abdala, que es el coordinador nombrado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Nombró a Rodrigo Abdala como el coordinador de los programas federales que van a estar en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. Sí. Y entonces nos acompañaron algunos diputados electos que ya están aquí en el Congreso, porque queremos que con todas estas propuestas que surgieron ayer en este foro, donde se hizo una memoria de trabajo, se les presente. Hubo ingenieros agrónomos, hubo productores, hubo técnicos, asesores, presidentes municipales, directores el área de desarrollo rural, y todos estos actores con sus diferentes características. Hubo 5 casos de éxito, entre ellos se encontraba Café Colibrí, entre ellos la Asociación de Cajas de Ahorro, los compañeros de aquí de la zona del Valle de Tecamachalco con toda la cuestión de exportaciones de hortalizas. Hubo 5 casos de éxito muy, muy interesantes, muy importantes. Y el objetivo de este foro fue el intercambiar conocimientos para que a partir de esto se hagan propuestas hacia al nuevo gobierno. Por eso es que se le llama a este foro Por la reconstrucción del campo y la autosuficiencia alimentaria. Tomando en cuenta que miren, vamos a comentar, Sí. Estamos importando el 90% del maíz, arroz, se está importando de otros países, y nos hemos olvidado desde hace muchos años de tener la soberanía alimentaria, de poder producir y consumir lo que estas tierras tan benévolas nos están dando desde siempre. Asimismo, se hicieron peticiones donde que se haga un pronunciamiento de que aquí es la cuna, Puebla, Tehuacán, el Valle de Tehuacán. Desde hace 10,000 años está manifestado el origen del maíz. Entonces vienen los chinos y ellos están ahora produciendo maíz. Se han llevado a técnicos, se han llevado ingenieros agrónomos, algunos de la Universidad de Chapingo, para que vayan y desarrollen allá cultivos de maíz. Ellos son especialistas en arroz, lo cual también nos están importando arroz. Y ahora se pretende que con el nuevo gobierno se creen políticas públicas adecuadas para que podamos ser soberanos en la producción de alimentos. Es fundamental y esencial que podamos ser, tomando en cuenta que las unidades de producción rural, que en México son 3.3 millones de unidades de producción rural, son las que le dan de comer o nos dan de comer a los 120 millones de habitantes, y principalmente en las ciudades, porque las ciudades ya se han olvidado de producir alimentos. Entonces aquí tiene también que ver
autoproducción de alimentos, agricultura familiar, en pequeños espacios poder producir alimentos. Hubo un caso de éxito ayer muy presentado aquí en Almecacla de un grupo de mujeres que con mucha tenacidad y por medio de capacitación del Colegio de Posgraduados han desarrollado producción de alimentos. Y esta producción de alimentos les genera un ahorro de 500 pesos semanales y pueden ellos producir y consumir alimentos inocuos, alimentos sanos. Debemos de fortalecer la agricultura familiar en pequeños espacios, de producir nuestros propios alimentos, llámese hortalizas, verduras, todos de ciclo corto. Los de ciclo corto son que duran 40 días, 50 días, ejotes, zanahorias, lechugas, brócolis, que pueden producir, los podemos producir y nos pueden generar una aportación importante en nuestras familias. Es importante que nos informemos, y entre mayor información nos va a permitir tomar mejores decisiones pues en lo que estamos realizando, ¿no? En nuestra vida cotidiana. En Puebla, que es donde vivimos, Puebla tiene una de las ciudades más pobres de la República Mexicana. Esta comunidad es el Osochitlán y es una de las comunidades más pobres. Hace unos años hacían un estudio y decían que tenía las mismas características de Bangladesh o de Biafra, donde no tienen... Pero se nos dijo que se había puesto, las autoridades de los 3 niveles de gobierno habían puesto mucha atención en el Osochitlán. Hasta más para acá, Angélico, porque no te ves muy bien ahí. Hasta el 2010 era de las ciudades más pobres, de las comunidades más pobres. Pero hay otras comunidades donde todavía carecen de luz, hay comunidades donde carecen de agua, donde carecen de servicios, y entonces las condiciones son bastante complicadas para algunas comunidades. Yo conozco una comunidad que se llama San Martín Aspirillas, que pertenece aquí a la región de Tlacotepec, y es una comunidad que no tiene actualmente luz. Toman agua de un jagüey, y eso lo tengo registrado incluso. Entonces, a veces el gobierno se olvida, y sí me atrevo a exhortarlos, ¿no?, a decir que a veces se olvidan de otro tipo de proyectos magnánimos y se olvidan de la esencia y de compartir y de ayudar a la población y a la gente más necesitada con los servicios mínimos necesarios como luz, como agua, proyectos para que se pueda hacer captación de agua de lluvia, biodigestores para producir gas con los desechos, etc. Paneles solares, por ejemplo, ¿no? En verdad se requiere hacer una nueva reestructuración de saberes y de pensamiento, y el foro de ayer se tocaron estos temas, no como una contraparte del gobierno, solo es como una aportación, una crítica constructiva para poder hacer algo en bien de Puebla y en bien de las familias poblanas. No puede ser que haya 1,5 millones de personas con desnutrición o de pobreza extrema o de pobreza alimentaria en Puebla. Los gobiernos a lo mejor dicen, no son 1,5 millones, son 700,000. Aún así es un número importante. No puede haber, teniendo tanta riqueza como tiene Puebla, no puede haber pobres, no puede haber cuestiones de desnutrición, de alimentación. Puebla es uno de los principales productores de amaranto, que el amaranto tiene, ya hasta incluso se lo han llevado a la luna y está en la base espacial el amaranto. Es lo que consumen los astronautas incluso, por las altas proteínas que contiene. Puebla es uno de los principales productores a nivel nacional de amaranto. Es el primero o el segundo productor de amaranto aquí la región y tienen una característica que se fertiliza con el volcán, con la ceniza del volcán se fertilizan esos campos para que se pueda producir amaranto en toda la región, Atzizihuacan, las San faldas Juan del Amical, volcán. las faldas del volcán.
y se produce una impresionante amaranto. Y bueno, ¿y por qué queremos traer quinoa de Sudamérica cuando el amaranto es lo que... Es mejor. Y es un cultivo mexicano, es una de las aportaciones que México ha dado al mundo, el amaranto. Una de las aportaciones que México ha dado al mundo. Solamente conocemos el amaranto en alegría, que es muy rica, pero considero que hay muchos platillos que se pueden hacer a partir del amaranto, y todo el desarrollo y toda la implementación que incluso tendrían que hacer los DIF estatales, municipales, de implementar en sus cocinas, en sus comedores para los niños. Amaranto, chía. Puebla chía es uno de los principales productores también de chía negra. Porque esta chía es negra? Mucha de la chía que actualmente proviene, que es blanca, proviene de Afganistán, proviene de Pakistán, la chía blanca, pero la chía negra, que también es negra porque se fertiliza desde hace cientos de años, se viene fertilizando con la ceniza del volcán, da esa característica chía, y es la que la chía es negra, y es la que contiene mayor omega 3. Es un excelente antioxidante la chía, y todas las propiedades que tiene la chía. Entonces ahí hay que fortalecer el consumo de la chía en los niños, en la ciudadanía, alimentarnos adecuadamente. Y entre mayor información tengamos, nos va a permitir tomar mejores decisiones. Claro. ¿Y cuáles fueron las principales propuestas ayer en este foro? Pues las principales propuestas fueron, desde luego, que se hagan garantías de precio sobre los productos básicos, frijol, maíz, sobre lo que consumimos en México, el maíz ni se diga. Otra cosa, que se fortalezca el autoconsumo. México produce maíz, bueno, entonces yo produzco maíz, consumo mi propio maíz, no tengo por qué importar maíz de otros países, ni tengo por qué importar arroz de China o maíz de Argentina. Debe de ser, yo produzco maíz, consumo mi maíz, con las variedades que tenemos diversas de maíz tan importantes. Otro de los aspectos importantes fueron, pues, fomentar la producción animal de especies mayores, vacas, chivos, fomentar que haya una mayor producción adecuada, con intensificación, que haya asistencia técnica, que haya asesoría adecuada para que pueda haber una mejor producción. Por supuesto que el tema de las abejas es un tema importante que ayer también se abordó, donde ha disminuido mucho la producción apícola a nivel estatal, y esos son por muchos factores. Bueno, entonces fomentar la producción, el rescate de las cajas de producción de miel, de la producción apícola, aumentarla. Y todo esto es para hacer un planteamiento, aunque el gobierno federal y el conducto de Andrés Manuel ya trae sus políticas públicas, pues es fortalecer, implementar, incluir de alguna manera todos estos conceptos hacia las nuevas políticas públicas. Eso es lo que se pretende, que haya, incluso revisar el capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio. Se le pidió al Senado que por favor se vuelva a revisar, que se revise el apartado agrícola que se está firmando en cuestión del Tratado de Libre Comercio, que se pueda revisar ese apartado, porque ahí todavía hay algunas cosas donde, pues, Estados Unidos pone sus reglas del juego y no benefician, en este caso, a México. Algunas cosas importantes, como técnicamente el uso de la urea, que es un fertilizante, un componente químico que ayuda, pero que se utiliza. ¿Es natural o es artificial? No, es un mineral, pero de alguna manera contiene químicos, ¿no? En su proceso lleva ya una composición ahí química. Ajá.
Está prohibido todo el producto desde hace muchos años, por lo menos 10 años, no se puede. Actualmente en México se produce y se utiliza la urea para los cultivos, pero Estados Unidos, la FDA tiene una restricción donde si encuentra residuos de urea no deja que ningún producto pase. Y estas son cosas que debemos de ir tomando en cuenta, porque pareciera a veces que las empresas agroquímicas venden productos altamente nocivos que no van a poder pasar a cruzar la frontera, y Estados Unidos, en cuanto hace una muestra, lo regresa con un cargamento por cuestiones como urea, que actualmente se sigue utilizando pero que está prohibido desde hace 20 años en Estados Unidos. Entonces, bueno, de esto trató, y de esto es pues fortalecernos. Todos los actores participaron, varios municipios, sus regidores, participó la secretaría actual del municipio de Puebla, académicos, doctores, científicos, investigadores, para que hagamos un planteamiento adecuado al respecto. ¿No sería conveniente que compartamos con nuestro público las ponencias, sí, las resoluciones? Sí, porque con gusto. Para ampliar toda esta información que es vital, ¿no? Con gusto les comparto las ponencias. ¿Cómo no? Para que estén al público, estas ponencias de especialistas, de activistas, de sí. doctores, donde incluso interesantísimas, hacen mención muy particular, muy puntual, de dónde son las zonas afectadas, cómo ha afectado ya en el desarrollo en el humano, en las personas, cómo ha desarrollado aspectos cancerígenos, los niños, cómo se están desarrollando en Tehuacán, aquí la región de Tehuacán, la región de Tecamachalco, Tehuacán, tiene una de las características de que se produce flor y hay altas padecimientos en niños, malformaciones. Es uno de los municipios con mayores malformaciones del estado de Puebla, y eso se debe pues también a todo lo que alrededor de Tehuacán se produce, se establece, aguas contaminadas por todas las empresas y fábricas y todo lo que se produce ahí en Tehuacán relacionado con la maquila. La región aquí de el Valsequillo, pues que se usan aguas negras, aguas residuales que provienen de la presa de Valsequillo. Con esa riegan todos los cultivos aquí en la región de Tecamachalco, todo el valle de Tecamachalco, Quecholac, Palmar, todo ese vallecito, y también está teniendo actualmente altos índices de problemas gastrointestinales, parásitos, etcétera, etcétera. Se ha intensificado más ahí los aspectos incluso cancerígenos. Entonces, en estas ponencias viene muy bien marcado, descifrado, con estudios de investigadores, de activistas, y con mucho gusto se las proporcionamos para que de ahí tengan una idea, las analicen, vienen muy claras, y a su vez esperar en días próximos la memoria que se le va a entregar tanto al Congreso estatal como en este caso al Senado, y bueno, es un documento que se va a compartir. Sí, esa es la idea, ¿no? Tengamos como ciudadanos, entre mayor información tengamos, nos va a permitir tomar mejores decisiones, tener una mayor conciencia de lo que somos como ciudadanos, en dónde estamos parados, y podamos pues tener una mejor vida. Sí. Tenemos que aprovecharlo, utilizarlo, y pues como decíamos, que esperemos que las nuevas autoridades federales tomen en consideración todos estos estudios que se están haciendo, ¿no? Y que la promesa de que no continuará el fracking
pues se cumpla, Miren, ¿no? estoy convencido de que el trabajo del nuevo gobierno y los resultados no van a ser inmediatos. Sí, desde luego, no es varita No es que en un mágica. año ya veamos, pero se van a sembrar todas las bases de la siguiente generación de nuestros hijos que puedan ver algo diferente. El neoliberalismo en los años 80 desaparecieron empresas como Banrural, Sí. desaparecieron Certimex, que era una... Fertimex. Fertimex, que eran... Fertimex. México producía su propio fertilizante y se lo subsidiaba, se lo vendía a los productores. México producía su propia semilla y se la vendía a los productores a un precio razonable, pero era Pero es del que entraron Estado. las grandes transnacionales Entran y las la grandes, famosa y ahora ya todos idea. son híbridos y que el campo verde y que vamos a producir más. Vienen sexadas las semillas. Cuando se habla de semillas sexadas, que son los híbridos, en el ejemplo en el maíz, es que este maíz que ustedes utilizan en este cultivo que ya cosecharon, no lo pueden reproducir en el siguiente ciclo. Tienen que volver a comprar Tienen que la volver a semilla. comprar el bulto de 600 pesos, el bulto para que puedan producir semilla. Y tomando en cuenta que mucha de esta semilla híbrida, como no es nativa del lugar, también no se reproduce y no se desarrolla adecuadamente. Deben de buscar semilla de la región, semilla nativa, porque está con las características, ya trae su memoria genética esa semilla de que Claro. con esas condiciones de que llueve 350 mililitros al año, bueno, con esa aridez y esa carencia de agua, esa semilla va a crecer porque tiene esa memoria genética. Toda esta semilla híbrida y mejorada No la puede tiene. rendir puede dar mayores volúmenes de producción, pero no la tiene. Entonces es importante otra vez retomar y rescatar, porque la misma naturaleza es quien nos va a cobrar la factura. Ni crean que es el gobierno, ni es la misma naturaleza de que si utilizamos semilla que no es de la región, que no es nativa, pues va a haber ahí conflicto. Y esta situación viene también entre las propuestas. Sí, Es sí, excelente. sí, el es rescate excelente. nuevamente, incluso miren, el subsidio, Estados Unidos y Europa tienen subsidio del 25% a los productores. Subsidio, por eso es que es una potencia importante en diferentes cultivos, porque subsidia el gobierno, pone dinero para que estos productores pues tengan implementos agrícolas, para que tengan fertilizante adecuado, para que tengan asistencia técnica, ponen garantías de precio para que puedan vender adecuadamente, y resulta que en México nada más están programas como el Proagro, están programas de asistencia social, el Prospera, y esos son los subsidios para el campo. Con el buen respeto es atole con el dedo, porque no les dan mil pesos a un productor, y esos 1,000 pesos los dan incluso desfasados de la fecha en la que necesitaba tener esos 1,000 pesos para comprar su fertilizante, y el kilo de maíz lo venden en 3.50, la tonelada en 3.500, 4,000 pesos, y de mano de obra y de fertilizante y de barbecho y de rastra gastan 1,500 pesos. Entonces ahí es donde se ve que realmente el campo está abandonado, el campo mexicano está abandonado. 3.50, 4 pesos vale el kilo de maíz, 4,000, 4,500, de 3,500 a 4,000 la tonelada de maíz. Y bueno, ¿y cuánto gasolina, rastra, cortes, sanidad, fertilizante, etcétera, etcétera? ¿Cuánto equivale a eso? Si un jornal, más o menos, para que se tengan una idea, en una comunidad, 150 el día.
No crean que los jornales son de 80 pesos el salario mínimo, ¿no? Un jornal por hacer una labor en campo, 150, 200 pesos el día. Y es trabajo pesado. Es trabajo pesado. Y el trabajo y desde temprano hasta... hasta ¿no? Desde temprano nada que... Nada de que me tomo un coffee break. Un receso. No me voy a tomar... Entonces, hagan una reflexión de cómo se encuentra el campo y cuánto equivale pagar. Y si contrato 3 personas para que hagan las labores en 1 hectárea, en 5 hectáreas, en 2 hectáreas, ¿cuánto equivale y cuánto puedo producir por hectárea? En maíz hay producciones de 700 kilogramos por hectárea de maíz. En algunos lugares hay rendimientos de 1,5 toneladas. En algunos, 3 toneladas. Ya es así. Cuando hay estudios en el Plan Puebla en los años 80, 90, donde había 5 toneladas, 6 toneladas de rendimiento por hectárea en maíz. Y ahora pues sacan 1 tonelada, 2 toneladas. Entonces ya el trabajo que se está realizando ya no es el más eficiente. Ahora lo que se propone es que se intercalen cultivos como calabacita, frijol y maíz. Estos cultivos son hermanos y entre ellos se aportan nutrientes, se aportan agua, y estos cultivos intercalados bajo el sistema que le denominan milpa, así le denominan a ese sistema. Sí, todavía hace ya muchos años, esa era una práctica común en las rancherías, ¿no? En las áreas rurales. Sembraban frijol con maíz. Con maíz. Sí. Entonces cosechaban el frijol, cosechaban el maíz, y las familias tenían maíz y frijol y ya tenían garantizado por lo menos el 50% de la alimentación, ¿no? Sí, y como cultivos se nutren a nivel en la tierra, se comparten nutrientes. Con lo que aporta el frijol le sirve al maíz, le da nutrientes el frijol para el maíz, y lo que le aporta la calabacita le puede servir al frijol y al maíz. Entonces pueden intercalar cultivos. Sí. Y esto también se debe mucho a que el gobierno voltea a aspectos de capacitación adecuada, de fomentar este tipo de prácticas que quizás en muchas comunidades se han olvidado, en otras sí están ahí vigentes, y intercalar muchos de estos cultivos que puedan servir para tener un ingreso mayor, como si pongo café y a un lado siembro jengibre, eso me puede generar pues un excedente en mis ingresos por el jengibre. O si pongo un naranjo al lado del café, eso me puede generar cultivos sustitutos o cultivos que puedan ayudarnos a no solamente a tener mi cafetal, sino puedo ponerle jengibre, por ejemplo, que el jengibre tiene una alta demanda en el mercado y es caro en el mercado. Ustedes conocen el jengibre no es mexicano, es asiático. Sí. Pero el jengibre aporta tiene muchos beneficios a la salud. Es el famoso ginger, o ginseng, como le denominan algunos, y es el jengibre el que puede ayudarnos el que puede ayudarnos a desarrollar este tipo de cultivos y hacer algo diferente. Es una maravilla. Entonces pues había que tener también o incluir este tipo de propuestas en el documento que se va a presentar al nuevo gobierno, ¿no? Todos sí. Una reestructuración que requiere la Secretaría de Agricultura, en verdad una reestructuración. En los últimos años la Secretaría de Agricultura tiene muchos huecos, muchos espacios que no satisfacen la demanda en las comunidades rurales, y lo digo con mucha honestidad. Se requiere una reestructuración de sus principios de la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura no solo es una administradora
debe de ser capacitadora, debe de implementar proyectos, sí, debe de dar asistencia técnica especializada, debe realmente de estar en las comunidades, en campo, no limitada en... Hay una... las actividades de Fundación Produce, yo creo que yo necesito conocer a fondo cómo se maneja la Fundación Produce. Es una maravilla la Fundación Produce. Ha hecho, ¿sí? La Fundación Produce está en 26 estados de la República Mexicana. Es una asociación civil y la Fundación Produce se forma con la integración de productores. Esa es su característica, que se sí, integra con productores. Y los huecos que el gobierno tiene los está utilizando. Los utiliza la Fundación Produce y muchas ONGs y muchas asociaciones civiles que me quito el sombrero y les mando un gran saludo y enhorabuena porque están ahí haciendo trabajo que el gobierno está dejando de hacer. Por eso es que existen estas asociaciones civiles como la Fundación Produce, como tantísimas ONGs, donde son los que sacan estudios, donde son los que hacen muestras, donde son los que realmente le dicen al gobierno, mira, acabo de hacer este estudio sobre el consumo de alimentos y esto es lo que acaba de salir de contaminación del agua. Y esos son los huecos que el gobierno ha dejado. Y sí, porque todos los huecos se llenan siempre, ¿no? Sí, es una ley. Afortunadamente, ¿no? Estas natural. Asociaciones civiles, ONGs, son quienes hacen este trabajo que no está haciendo o que ha dejado de hacer el gobierno. Por ejemplo, transferencia de tecnología, ecotecnologías, innovaciones, desarrollo, alianzas estratégicas para innovaciones en maquinaria. El gobierno lo ha dejado de hacer y entonces las organizaciones son quienes las están haciendo. Y eso está excelente. Eso es excelente. Bueno, por eso es que se debe de hacer una reestructuración. Se debe de hacer una reestructuración en los planteamientos en la Secretaría de Agricultura, porque a veces se queda limitado y ya no cubre las necesidades que necesita el campo poblano, y a nivel nacional ya no se cubren las necesidades. Se debe de hacer una regionalización también, porque Puebla está dividido en 7 regiones, sí, pero se considera actualmente por muchos estudios que no solamente podemos acotar estas 7 regiones. Hay, dentro de esas regiones hay subregiones, microrregiones, sí, muy particulares, muy especiales, muy dinámicas, que no podemos generalizarlas en una misma región. Si decimos Sierra Negra, no solo es Tehuacán o el Valle de Tehuacán, hay lugares donde ya están colindando con Veracruz, o Sierra Norte de Puebla no solo es Cuetzalan y Zacapuastla, hay microrregiones ahí muy particulares, muy especiales, donde se tiene que hacer una microrregión o subregión de tal manera que nos permita tomar mejores decisiones. Entonces sí se debe de hacer una regionalización de regiones, sí, para no solo acotar una y decir aquí el Valle de Cerdán solamente es no, ahí dentro del Valle de Cerdán hay sus propias características muy particulares. Lo que comentábamos ayer con una persona a la que entrevistamos sobre el Día de Muertos y la festividad del pan de Zacatlán, y es lo que nos comentaba, dice, es que hay lugares en donde ya las comunidades tienen costumbres de Veracruz o costumbres del estado circunvecino, ¿no? Y ya estábamos hablando de gastronomía. Entonces, por ejemplo, tal guiso de tal lugar tiene más influencia de Veracruz, otros sí han tomado influencia de los estados circunvecinos. Pues por la cercanía, es más cerca ir a la siguiente comunidad que está en Veracruz que venir a la ciudad de Puebla. Sí. En la región, por ejemplo, acá del lado de la Mixteca, está una comunidad que se llama Cuetzala. Y pasando una calle, ya de un lado, ya es Guerrero.
y pasando para acá es Puebla. Entonces ellos compran y hacen todas sus compras ya en el estado de Guerrero, aunque sea una comunidad, pero ya es Guerrero, ya no es el estado de Puebla. Ajá. Mucho de esto tiene que ver hasta con aspectos de ministerios públicos y cuando hay alguna cuestión ahí delictiva, pues porque dicen, no, es que el municipio más cerca es en el municipio que viene, ¿no? En la cabecera municipal o en tal distrito judicial o ajá, como le determinen. Y entonces, bueno, hay un planteamiento ahí muy interesante donde dicen que como que se quiere regionalizar eso, porque si me queda más cerca irme a Guerrero y poder poner mi denuncia que trasladarme sí, no al municipio de Puebla. Cierto. Entonces, eso es muy interesante, que se debe de ahí de tomar en cuenta. Y así a nivel nacional hay muchos casos. Yo estuve en una comunidad que se llama Río Sapos, en Oaxaca, de un lugar que pertenece al municipio de Huautla de Jiménez, pero está en Puente de Fierro y baja uno como 2 horas de terracería, y está la comunidad de Río Sapos. Bueno, los jóvenes acuden al bachillerato en el municipio, que en este caso es parte de Veracruz, una alita y una parte de Veracruz, y pasan una presa, entonces van en lancha y los jóvenes estudian y su certificado sale del bachillerato de Veracruz, aunque pertenecen a Oaxaca. Pero el subir a Huautla de Jiménez les implica 2 horas de camino, gasto. Sí, entonces, pues, bueno, aquí mejor atravieso con una lanchita, que es una presa que se encuentra ahí, atravieso y ya de este lado acudo al bachillerato que pertenece a otro estado. Y como esas características hay muchas, y el gobierno debe tomar en cuenta también todo este tipo de situaciones de carácter social. De carácter social. En una ocasión hubo un accidente, bueno, hubo un incidente, no accidente, un incidente, hubo unos homicidios, ¿no? Y a mí me tocó ir a ver, atender, cubrir esa situación, fue muy sonada. Entonces decía uno de los policías, bueno, es que estas personas, estos cadáveres no tienen características como que fueran de nuestra región. Yo creo que si les damos 2, 3 pataditas, se los aventamos y ya son de Veracruz. Bueno, tal vez lo decía en broma, pero podía haber sido, ¿no? Si las autoridades federales no llegan a tiempo, los policías ya hubieran dicho, eso pues no nos toca a nosotros, mejor darles 2, 3 pataditas que se rueden la lomita, ¿no? Y ya están en el estado de Veracruz. Miren, hay cosas como estas que aquí en Atlisco no hay ministerio público. O sea, por favor, es algo que deben de poner atención nuestras autoridades. Como ciudadano que vivo en la ciudad de Puebla, me doy cuenta de cómo no hay ministerio público. No hay ministerio público, en verdad, es algo que me causa increíble, un sentimiento de decir qué ha pasado, en qué momento se perdieron de que no haya ministerio público en Atlisco. Entonces, cuando hay una situación ahí, pues tienen que acudir a Cholula o a otra jurisdicción, pero no hay ministerio público y eso está ahí. No, aquí en la ciudad de Puebla pude constatar personalmente, ¿no? Ya no estamos desviando el campo, pero comentamos que seguimos con nuestro tema, ¿no? A propósito de ministerios públicos, tú llegas a los ministerios públicos aquí en la capital del estado, aquí sobre la 31 y Boulevard 5 de Mayo, son unos espacios reducidos. Y aparte de que son los cubículos muy reducidos, tú te encuentras con, ¿cómo se dice? Pilas, alteros. Sí, de expedientes. De expedientes amarrados, y luego el agente del Ministerio Público le llaman por teléfono, tiene que salir de su cubículo para atender la llamada a otro lugar, no sé dónde, pero búscame tal expediente y pierdes tiempo porque no el agente del Ministerio Público que está ahí
no tiene un escribiente, no tiene una secretaria competente. Digo, con todo respeto, digo competente sí. en el sentido de que pueda atender puntualmente lo que tiene, ¿no? Los asuntos pendientes. Archivados, el altero de expedientes para buscarlos, afortunadamente los tienen etiquetados y son más o menos posibles de encontrarlos. Pero se pierde mucho tiempo, 2 horas para presentar una denuncia con cita. Sí. Con cita. Entonces, otro día hablaremos de eso. Sí, otro día hablamos de esos puntos. De esos puntos, pero regresando al campo, pues que se incluya en las propuestas la asesoría técnica también, creo que es fundamental. Miren, la asesoría la capacitación desarrolla habilidades y capacidades en la población, en la gente. Y entre mayor capacitación tengamos y mayor asistencia técnica, nos va a permitir desarrollar habilidades. Es como una receta de cocina, es como cuando nos enseñan a producir una plantita, y si yo tengo capacitación de cómo hacerlo, pues puedo desarrollar un mejor platillo, puedo sembrar mejor, puedo darme cuenta de los errores que he cometido o de no cometer esos errores porque ya recibí una capacitación previamente. Es fundamental la capacitación y la asistencia técnica para el desarrollo del campo y fomentamos habilidades en la gente, en los productores, en los campesinos, y de esta manera podemos evitar errores, podemos hacer más eficiente nuestra producción, podemos enaltecer nuestro trabajo porque tenemos una capacitación adecuada, especializada. Entonces es esencial que haya capacitación porque hay mucha sabiduría. Hay ingenieros agrónomos, hay médicos veterinarios, hay biólogos, hay administradores, todos se crea un gran conjunto para que se pueda desarrollar algo en bien de la gente y del campo. Entonces es fundamental porque aparte está escrito que si uno adquiere saberes, pues menos errores voy a cometer, porque los saberes me permiten no copiar y no caer en el mismo error que si no hubiera tenido el mismo conocimiento. Es fundamental que se haga cursos, talleres, intercambios tecnológicos, transferencia de tecnología con base en la capacitación. Es esencial, así fundamental. Si se olvida uno de esa capacitación, miren, nada más les pongo un ejemplo. Cuando estaba el gobierno de Melquiades Morales, se contrataron 800 técnicos. Había un técnico, son 217 municipios, bueno, había 2 técnicos por cada uno, y había coordinadores, eran 1000 personas las que estaban trabajando en el campo. ¿Y creció? Y había había invernaderos, había ecotecnias, había desarrollo, había mucho movimiento en el campo, mucha fluidez en muchos sentidos, económicos, culturales, sociales, políticos, muchos. Ahora el gobierno actual tiene contratado 240 técnicos. ¿Uno por cada municipio? Y no están en todos los municipios. Solamente atienden a grupos con 25 productores y solamente están atendiendo a grupos. No están en cada uno de los municipios. ¿También eso va incluido en la propuesta? La propuesta es que se fortalezca la asistencia técnica. Es esencial que un ingeniero agrónomo esté asesorando a un campesino en producción de pitahaya o en maíz o en sorgo. Es fundamental. Entonces, nada más para que tengan una idea de cómo también las políticas públicas a veces al campo lo dejan como en un tercer término, ¿me entiende? Cuando el campo es quien da alimento a las grandes ciudades. Las unidades de producción que se encuentran en México, 3.5 millones, que tienen menos de 1,5 hectáreas, son las que están dando alimento a las grandes ciudades, porque las empresas grandotas que producen su alimento lo exportan. La manzana golden de Chihuahua está en Estados Unidos.
se la mandan, aquí nos dejan la de cuarta calidad. Entonces, lo mejor se lo llevan. Entonces, las grandes empresas no dan alimento para las ciudades, sino las unidades de producción, las unidades mínimas de producción, que en México es enorme, 3,5 millones, 4 de unidades de producción, son las que están alimentando las grandes ciudades. Y si nosotros a esas unidades de producción las llenamos de cemento y No, pues entonces ya no vamos a tener que alimentarnos. Es fundamental cambiar de actitud y de aptitud en la ciudadanía para que podamos sembrar en nuestras propias casas, podamos producir nuestros propios alimentos, podamos tener un ahorro, podamos consumir alimentos sanos, inocuos, libres de pesticidas, libres de aspectos que nos están dañando nuestra vida cotidiana. Fundamental. Yo les exhorto que a veces son muy bonitas las plantas ornamentales, pero intercálenlas o pongan una planta ornamental y pongan una planta de producción de chile serrano o habanero, o pongan hortalizas, o pongan lechugas, o brócolis, o ejotes, o zanahorias. Y las plantas ornamentales están bonitas, requieren agua, requieren mantenimiento, pero no me voy a comer una planta ornamental. Entonces mejor cómase una zanahoria. Mejor cómase una zanahoria o un chilito serrano o algún unos buenos ejotes. Entonces sí, eso va a ser mejor. Pues se nos ha terminado el tiempo. Gracias. Fue rapidísimo, ¿no? Y nos quedaron muchísimas cosas por comentar. Entonces, Linda, te dejo yo, te mando por correo, me comprometo a proporcionarte las presentaciones en PowerPoint, las presentaciones que hubo del foro. ¿Sí? Y al auditorio, a los radioescuchas, a los seguidores Vamos de a Dice Puebla, por favor, están a su alcance, y ahí se van a encontrar con muy buenos aspectos y sí, con buenas cosas ahí que van Lo vamos a publicar conciencia. También en Conexión en Línea Unión Campesina. Sí. Búsquenos en Facebook, Conexión en Línea Unión Campesina, y allí va a encontrar toda la información por partes, ¿no? Tal vez no todo completo. Lo vamos a publicar todo completo, pero por partes debido a la limitación de los espacios, pero sí lo vamos a publicar. Ingeniero, te agradecemos muchísimo y pues esperamos en 15 días. En 15 días, porque tenemos muchos asuntos pendientes. Saludos y entonces seguimos en comunicación. Seguimos en comunicación. Gracias al ingeniero Antonio Pedraza, perdón, es que luego no entiendo lo que escribo. Pedraza López, a Dante Vázquez allá en cabina. Dante. Muchísimas gracias, y sobre todo gracias y un abrazo muy cálido para todas las personas que nos escucharon y excelente que nos vieron. Sábado. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, y gracias a todos los quienes nos favorecen con su visita a Así lo dice Puebla y a Conexión en Línea Unión Campesina. Muchísimas gracias, sean felices, un abrazo fraterno. Gracias. Hoy terminamos una emisión más de Así lo dice el campo. Te esperamos el próximo sábado de 12 a 1. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @Puebla Preciosa.